dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Y Dios, el Señor no miente, Él está aquí con nosotros, Él está presente, y pues les quiero pedir su atención, tanto al cantar como al escuchar el mensaje, que ustedes vean si hay error o si no hay, pero que estén pensando en el Señor, en la doctrina, en las verdades que la palabra de Dios está presentando. Así que les pediría que dejen sus celulares y pongan atención a todo este asunto. ¿No hay celulares por aquí y por allá? Muy bien, entonces los celulares se apagan y quedan ahí en un ladito porque el Señor está presente. Y yo tiemblo porque voy a dar un mensaje de la palabra de Dios con el Señor presente. Esto es muy serio, muy real. Es algo que el Señor nos deja aquí claramente establecido en su palabra. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana que tenemos la oportunidad de considerar tu palabra, pensar en ella, considerar, meditar. Y Señor, pues especialmente que tú nos hables en este tema tan especial que tiene un significado muy importante para nuestras vidas. Ayúdanos a verlo, a evaluarlo, y pues te pido que tu gracia, mi incapacidad es muy grande, pero tu gracia es la que hace todo suficiente el que podamos presentar tu palabra para la gloria tuya, para la enseñanza nuestra, pero sobre todo que nuestros corazones estén convencidos de que debemos de tener una determinación de ser fieles a ti, porque es lo mejor que podemos hacer. Ayúdanos en esta mañana y guíanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada estuvimos considerando los capítulos 21, 22 y 23 de Job, y ahí estuvimos aprendiendo algunas cosas muy, muy importantes. En el 21 vimos que en respuesta a la insistencia de sus amigos de que a los impíos les va mal, lo que hace Job en ese capítulo 21 es decirles: están equivocados, a los impíos les va bien. Y entonces lo que vimos a través del capítulo 21 era esa afirmación de Job a través de lo que se veía, de que a ellos les iba bien. Que los malos les va bien, tienen largas vidas, y esas vidas son prósperas y felices, y también su generación, y sus hijos, y todo les va bien. Aunque él había sido zarandeado duramente, Job, en contraste con los impíos, que parecía que todo era miel sobre hojuelas, él se mantiene fiel al Señor, que mantiene confiado en el Dios que ha conocido, y decide ser fiel al Señor, andar fiel, confiando en el Señor. Después viene en el capítulo 22 la respuesta de Elifaz, cuando contraataca a Job, y tiene una actitud muy dura contra Job. Lo acusa de que su maldad es muy grande, y las iniquidades que él tiene son sin fin. Y luego hace una especie de un registro, una lista de las maldades que Job estaba haciendo, como: has despojado las ropas al desnudo, negabas el agua al sediento, pan al hambriento, no ayudas a las viudas, y muchas más. Les pone ahí: todo esto has hecho, y tú eres un hombre perverso y malo. Porque Job decía que él era un hombre justo, y él insiste en que está mal. Está poniendo su teología y obligando a Job, y hasta mintiendo para que Job reconozca que es un perverso, que está mal. Entonces le acusa de decir que Dios no ve la maldad,
que desafiaba a Dios con rebeldía, como lo habían hecho los malvados en la historia. Lo apuran que reciba la instrucción y que haga el bien y que sea aceptado por su bondad, otra vez por Dios. Sobre la base, haz la justicia de tus manos para que Dios te reciba. Sin embargo, pues Job se mantiene firme ante estas acusaciones y pues él trae como respuesta a Elifaz, como respuesta a Elifaz responde con algo muy especial, y yo creo que ese capítulo 23, si uno puede pensar con detalle, está exponiendo al Dios hermoso que él conoce, y describe a Dios, les está diciendo, mira, este es mi Dios, este es en el que yo creo, un Dios completamente diferente a lo que aquellos hombres habían estado insistiendo todo este tiempo hasta llegar a estos capítulos. Y les habla de su Dios extraordinario, bueno, benigno, paciente, compasivo, misericordioso. Un Dios que sabe lo que le pasa y sabe también que este Dios está probándolo y al final lo sacará como el oro. También dice que está firme en la senda de Dios, que no se desvía, no se aparta del mandamiento, atesora las palabras de Dios más que la comida. Él les dice esto, este es un Dios muy grande y a Él me entrego, en Él confío, a Él me doy. Hay una frase que usa Job aquí cuando dice que él hace en la vida de Job lo que está determinado para él. Y bueno, pues mucho podemos aprender de frases como estas, porque podemos confiar en que Dios está obrando en mí lo que Él quiere alcanzar en cada una de nuestras vidas, así como en Job, en cada uno de nosotros. No vamos al garete, no vamos por nuestros deseos o nuestras ideas, es Dios, si le pertenecemos a Él, que está obrando, trabajando en nuestras vidas. Job afirma que su justicia está en Dios, no en él mismo. Job determina delante de sus amigos ser fiel a Dios hasta la muerte, fiel acerca de lo que Dios le ha revelado acerca de sí mismo. Entonces, es un tiempo difícil para Job, con todas las dolencias y dificultades que tiene por su enfermedad y la pérdida y todo aquello que está sufriendo, pero se mantiene fiel. Y lo que decíamos la semana pasada es que esta es la determinación que nosotros debemos tener en nuestra vida cristiana. Ser fiel hasta la muerte, como dice Apocalipsis. Ser fiel es lo que Dios espera, que nosotros tengamos como respuesta ante las situaciones diversas de la vida. Ahora vamos a llegar aquí al capítulo 24 y hay algo muy especial. 24 y 25, pues es una división de capítulos interesante. Pero especialmente voy a sentarme tantito a que platiquemos aquí sobre el capítulo 24, porque Dios presenta algo que nos debe hacer pensar a nosotros. Hagan de cuenta que en el capítulo 21 Job dice, a los malos les va bien, y todo les va bien en su vida. Y en el capítulo 24 va a decir, y los malos son atroces, malos, perversos, tremendamente, personas frías, sin compasión ninguna. Y todo el capítulo prácticamente se dedica a esto. Al estar en estos asuntos y preguntándole al Señor, pues, Padre, ¿qué digo aquí? ¿A dónde voy? Porque pues sí, esto es una barbaridad, cómo los hombres se manifiestan, cómo los hombres actúan contra los hombres. Y pues nosotros prendemos las noticias hoy en día y observamos la manera tan terrible como las personas se tratan, como las personas se matan, se golpean. ¿Cuándo habíamos visto tanta barbarie como la que hemos visto? Pero este es el hombre de siempre, es el hombre de siempre. En el capítulo 24,
creo que una verdad que tenemos ahí es que Dios nos grita que somos pecadores a todos los hombres. Y a veces pareciera que lo pasamos así como muy livianamente, decir, sí, sí, somos pecadores. Oh, pero es terrible que nosotros seamos pecadores. Y también el hecho de que seamos creyentes, no debemos olvidar de ninguna manera que somos pecadores todavía. Y esto es importante. Aquí en los primeros asuntos que vemos es que dice, ¿por qué no se reserva los tiempos el Todopoderoso y por qué no ven sus días los que lo conocen? ¿Por qué no podemos ver que Dios dice, creo para mí es tomarlo de esa manera, que Dios dice que somos pecadores y observemos qué tan pecadores somos? Y entonces aquí en el capítulo nos presenta como tres asuntos específicos. Uno, el versículo 2 dice, algunos quitan los linderos, roban y devoran los rebaños. En el 9 dice, otros arrancan del pecho al huérfano y contra el pobre exigen prenda. Otros han estado con los que se rebelan contra la luz. Aquí nos presenta estos tres aspectos donde está presentando la maldad. No me voy a detener mucho porque quiero ir a otra parte. Pero el asunto aquí es que debemos recordar esta maldad. Algunos quitan los linderos. O sea, ahí están las ovejas de un pobre y el lindero está aquí, entonces son sus ovejas y es el lindero. Entonces voy a correr el lindero y lo voy a poner más allá para tomar esas ovejas y decir que él me las quitó. Están de mi lado, a mí me corresponde. Y por eso dice, algunos quitan los linderos, roban y devoran los rebaños, se llevan los asnos de los huérfanos, toman en prenda el buey de la viuda. Hacen daño, hacen cosas que son ilegales y además lo hacen para robarles a otros. Pero no solamente eso, sino que roban a los desamparados. Aquí vamos a encontrar a los huérfanos, la viuda, los necesitados, a los pobres. A ellos les están haciendo daño. Yo creo que pues siempre ha sido así, ¿verdad? Pero esta es la época allá de Job, allá en la época de los patriarcas. Probablemente no había muchas leyes ni muchas reglamentaciones y los poderosos abusaban, y es lo que vemos aquí. Los poderosos abusaban de las personas de una manera inhumana. Fíjense lo que va diciendo, voy a leer así rápido. Apartan del camino a los necesitados, hacen que se escondan completamente los pobres de la tierra. Imagínense, les quitaban sus cosas y entonces a lo mejor ellos iban a decirle, oye, no me quites mi buey, mi mula, mis asnos, y ellos los apartaban, ¿verdad? Con soberbia, con prepotencia, poniéndolos de lado. Apartan del camino, hacen que se escondan completamente los pobres de la tierra. Ocúltense porque no los quiero ver. Y ellos no podían reclamar aquellas injusticias que estaban sufriendo. Como asnos monteses en el desierto salen los pobres con afán en busca de alimento. Buscaban qué comer. Y luego dice, y de pan para sus hijos en lugar desolado. Cosecharon su forraje en el campo y vendimian la viña del impío. Yo entiendo aquí que a pesar de que ellos estaban trabajando para estas personas, como quiera estaban sin qué comer, estaban en una cuestión dura de alimentación para ellos y para sus hijos. Estaban también pues sin casa, sin ropa, en el campo. Dice, mojados están con los aguaceros de los montes y se abrazan a la peña por falta de abrigo. Tenían frío y los hombres aquellos abusaban más de ellos, les quitaban sus cosas y yo creo que no les pagaban lo suficiente, no les pagaban y hacían que ellos padecieran más. Otros arrancan del pecho al huérfano y contra el pobre exigen prenda. ¿No sería difícil que quitaran a los hijos que estaban solos y
y contra el pobre exigían prendas. Hacen que el pobre ande desnudo, sin ropa, y al hambriento quitan las gavillas. Entre sus paredes producen aceite, pisan los lagares, pero pasan sed. Aunque, a pesar de que trabajaban y que pisoteaban las uvas, ellos no podían tomar nada de aquel líquido porque era del Señor, ¿verdad?, que los había, pues quizá contratado, obligado a trabajar en esos lugares. Yo creo que el sufrir de estas personas con este trato tan inhumano, en este trato tan desventajoso con los que tenían el poder y la fuerza, pues era un asunto que sin duda era algo que afligía y que dolía. Dice en el versículo 12, desde la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos. Probablemente que habían sufrido accidentes por el trabajo, por lo que tenían que hacer ahí en la ciudad, o el maltrato que tenían también de parte de estos poderosos, y ellos gemían y las almas de los heridos clamaban. No me puedo imaginar esto, ¿verdad? Gente por ahí tirada, a lo mejor abandonada, con total carencia en todos los aspectos, pasando frío. Todas estas cosas debió de haber sido algo muy fuerte lo que las personas verían. Los pecadores son terribles. La maldad es profundamente dañina. No se tocan el corazón, afectan a las personas. Luego en el versículo 13 hay otro énfasis y dice, otros han estado con los que se rebelan contra la luz. Han estado contra los que se rebelan contra la luz. No quieren conocer los caminos del Señor, ¿verdad?, ni morar en sus sendas. Al amanecer se levanta el asesino. Y fíjense lo que dice ahí, mata al pobre y al necesitado. De noche es como un ladrón. O sea, en el día está haciendo este daño de matar al pobre y al necesitado. Recuerdo que una vez estábamos platicando con unas personas allá en la ciudad de Puebla, y me sorprendió mucho un hombre, pues en condiciones económicas muy buenas, un hombre muy trabajador, muy determinado en la vida, un hombre ya de edad, y él nos dijo a Cristina y a mí en una ocasión, todos estos pobres que están, porque vivían en un lugar de pueblerino, ¿verdad?, las mujeres andaban trabajando y los hombres ahogados de borrachos. Les decía, todos estos deberían de matarlos, nos estorban, no deberían de vivir. Fíjense que no se queda, ¿verdad?, ante una afirmación de ese tipo. Y entonces, no es difícil que alguien dijera, oye, párate a matar todos estos que ya no quiero que nos estén aquí rogando, quítalos del camino, ¿verdad? Matan al pobre y al necesitado. Y yo creo que a mucha gente le estorba que haya pobres y necesitados, y creo que cuando el Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, como que es algo que nos enfrenta a un mandamiento que Dios tiene en su palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ser compasivos. Yo creo que esto es algo muy especial dentro de la vida de la sociedad. Pero ahí están los pobres y los necesitados, y estos les estorbaban, los mataban. Y luego además de noche, como un ladrón, dice, el ojo del adúltero espera el anochecer, diciendo, ningún ojo me verá, y disfraza su rostro. Entonces espera la noche para hacer todo esto que tiene que ver con estos pecados. Minan en la oscuridad, minan las casas y de día se encierran, no conocen la luz, porque para él la mañana es como densa oscuridad, pues está acostumbrado a los terrores de la densa oscuridad. En fin, los hombres obrando, actuando en una manera brutal contra las personas, porque son poderosos, porque tienen dinero, porque tienen toda la fuerza en sus manos, y entonces dañan a los más desamparados. Sin embargo, aquí Job, en los versículos 18 al 21,
pues dice algo que es importante. Es como decirles, pero ellos están olvidando que son como espuma en la superficie, el versículo 18. O sea, son muy frágiles, no entienden que son muy frágiles. Esos son como espuma, versículo 18. Maldita es su porción, porque Dios sí, la maldición de Dios está ahí, sobre la tierra. Nadie se vuelve hacia las viñas. La sequía y el calor consumen las aguas de nieve, y el Seol a los que han pecado. La madre lo olvidará, el gusano lo saboreará hasta que nadie se acuerde de él. Él va a enfrentar la muerte, se va a terminar su vida, y se olvida que esto es una realidad. Entonces son perversos, y en su orgullo y vanidad se olvidan de estos asuntos tan importantes. Y luego viene el versículo 22 al 25, que dice: pero Dios arrastra a los poderosos con su poder. Cuando se levanta, nadie está seguro de la vida. Dios traerá a juicio todas estas cosas. Aunque pareciera que ellos se salen con la suya, no es así. Porque el día que venga el juez de toda la tierra, los juzgará y los castigará duramente. Será fuerte el castigo que el Señor dará. Los arrastra a los poderosos con su poder. Cuando se levanta, nadie está seguro de la vida. Les provee seguridad. Probablemente no les falta nada. A lo mejor Satanás mismo está haciendo lo contrario que con Job, ¿verdad? A estos malditos les da y a Job le quitó. Pero probablemente esto fuera, dice, les provee seguridad y son sostenidos, y los ojos de él están en sus caminos. Aunque ellos permanecen aparentemente teniéndolo todo, los ojos del Señor están en sus caminos. Son exaltados por poco tiempo, después desaparecen. En fin, este es el capítulo 24. Pero creo que algo que nos debe hacer pensar a nosotros, hermanos, es que pues los hombres somos pecadores. Y es increíble la maldad. Yo creo que nuestra vida cristiana nos aleja mucho de esas condiciones tan perversas que existen en el mundo de todos los días para mucha gente. Pero la maldad está ahí, y está en una manera muy fuerte. Me llama la atención y hacer un comentario aquí en el versículo 12, donde dice: desde la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos. Y agrega una frase ahí: pero Dios no hace caso de su súplica. Y aquí no es que Dios no quiera escuchar a las personas. Lo que pasa es que este es un mundo de maldad, como era el mundo aquel de Génesis 6, en donde la maldad de los hombres era mucha y de continuo su pensamiento era solamente el mal. Es un mundo de maldad en donde hay toda esta injusticia, donde están los ricos, donde están los pobres, los que sufren, y unos hacen sufrir, padecer a otros, y así están todas las cosas. Y los que están sufriendo no buscan a Dios, piden auxilio. ¡Auxilio! ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? Pero no están buscando a Dios. Recordemos lo que decía el ciego del capítulo 9 de Juan: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Pero estos hombres sufren en una condición alejados de Dios, aparte de Dios, sin querer nada que ver con Dios. Y Dios los deja en esa condición como Él está haciendo ahora. Recordemos que cuando el Señor vio que la maldad era mucha, entonces mandó el diluvio y destruyó a todos aquellos que estaban, aquellos hombres pecadores terribles que estaban viviendo en este mundo. Trae el diluvio y acaba con aquella generación. Sin embargo, después aparece el arco y el Señor da una promesa a los hombres donde les dice que no va a destruir una vez más, ya no va a destruir a la humanidad como lo hizo en aquella ocasión. Ahora Él los soporta, ahora Él espera
Ahora Él está con paciencia y con misericordia esperando hasta el día en que es el día en que Él se levantará y juzgará a todos los hombres. Entonces, el Señor nos dice en Hechos 17 que Él da a todos vida, aliento y todas las cosas, para que busquen a Dios. Si de alguna manera, dice el 27, palpándolo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho. Realmente estamos en Dios y vivimos por Él. Y Dios está haciendo todo ese trabajo de revelación para que los hombres lo busquen, pero no quieren buscar, no quieren. Cuando hay algo ahí, entonces Dios es el que está obrando para que las personas sean iluminadas y vengan al conocimiento del Evangelio. Porque aunque las personas sufran mucho, no buscan a Dios, no es Dios, buscan ídolos, buscan otros recursos, pero no a Dios. El Señor prometió no más destruir a la raza humana, pero sí estableció un tiempo, un día especial. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. El Señor Jesucristo resucitó y hay un día en que Él juzgará a todos los hombres y a toda la humanidad. Ya no hay otro diluvio. Ahora viene ese día, un día de terror, en donde el Señor estará presente con toda su santidad juzgando a las personas. La maldad de los hombres es mucha. Estaba leyendo que el 1 de octubre de 1943 hubo un juicio que se llamó el juicio de Nuremberg. Y ahí se juzgó la tremenda maldad de los hombres manifestada en la Segunda Guerra Mundial, especialmente por todo lo que había hecho Hitler y con todo su equipo de oficiales, matando a millones de personas de una manera inmisericordia. Y ahí fueron juzgadas estas personas para que la opinión pública se enterara de las atrocidades que habían hecho estos hombres. Entonces fueron presentados como culpables y de estos culpables algunos dejaron por escrito su última voluntad, pero nada tenía que ver con lo mal con todo el daño que ellos habían hecho. Otros, dice el autor de este registro, dijeron algunas palabras, pero los que escucharon esas palabras no entendieron, no había una idea clara de lo que decían y manifestaban como ceguera y odio respecto a lo que les estaba pasando a ellos, no lo que habían hecho a las personas. Alguno enfrentó la muerte sin emoción, se paró allí como si nada pasara y así la enfrentó. Pero ninguno de aquellos oficiales que fueron juzgados en ese juicio tan importante en aquella época, ninguno se arrepintió de lo que había hecho. Llama la atención que había una persona que le dijo el acusador, ¿no te das cuenta de que la muerte te espera? Te van a ahorcar por lo que has hecho. Y entonces el hombre, dicen que la respuesta fue asombrado y respondió, ¿por qué me van a ahorcar? ¿Yo qué hice? Y había sido una persona que había matado a muchas personas en cámaras de gas y todo ese tipo de cosas que habían hecho. La dureza del corazón humano es tremendo, hermanos. Es tremendo. Pero quiero detenerme aquí, hacer una reflexión respecto de que nosotros tenemos que tener esto muy en cuenta, muy presente. Cuando nosotros llegamos al capítulo 5 de Gálatas, encontramos que en nosotros hay una lucha constantemente, una lucha entre el espíritu y la carne. Esa guerra está dentro de nosotros. Vamos a Gálatas y observamos esa lucha tan fuerte que se nos presenta. Hay una parte en donde dice la palabra de Dios, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es vital para nuestra vida,
Porque vamos a ir caminando todo el tiempo, todos los días, y todos los días vamos a tener una presión de maldad dentro de nosotros. Vamos a querer hacer cosas malas. No debemos sorprendernos de que creyentes o aún uno mismo puede llegar a pensar o hacer cosas que no debieran de ser, porque tenemos una presión interna de esta carne que contiene toda esta maldad. Cuando leemos, por ejemplo, el versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y me voy a ir así una por una: adulterio. Esa tentación está en todos los creyentes, hombres y mujeres. Fornicación, hay tentación en esto. Inmundicia, lascivia, idolatría, de muchas formas, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero el asunto es que es, como dice aquí, las obras de la carne. Esto es algo que está en nosotros, hermanos, y quiere salir. Vamos creciendo, vamos madurando en el Señor, vamos aprendiendo que esto se mantiene sin hacerle caso, pero siempre estará durante toda nuestra vida la presión constante de hacer lo indebido. Aquí tenemos un catálogo de pecados terribles y podemos hacerlos, hermano, y es lo que quiero llamar su atención. Aquí nos dice: manifiestas son las obras de la carne, y esto fácilmente sale de todos nosotros. Nos descuidamos, sale. Por el otro lado, en el versículo 22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es el fruto del Espíritu. Esto no es nuestro. Esto es algo que viene porque la presencia del Espíritu Santo está en nosotros y aparece como un fruto de esa presencia bendita y santa que está en nuestras vidas. Pero hay una guerra. Por eso en el versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es el mandamiento al que nosotros debemos de ser fieles. Fieles todos los días. Fieles cada vez que nos levantamos, cada vez que prendemos la tele, cada vez que andamos por la calle, cada vez que enfrentamos situaciones diversas, cuando hay asuntos de familia, cuando hay asuntos de vecinos. Fieles para que las obras de la carne no se manifiesten, sino el fruto del Espíritu sea el que se manifieste. Estamos en una relación, mi esposa y yo, y ahí puede haber algo que nos motive a tener un disgusto, pero eso es la natural obra de la carne. La obra del Espíritu es a lo mejor la humildad de decir: Señor, pues perdóname porque te hice esto, porque respondí de esta manera, y andamos en el Espíritu y no en las obras de la carne. Es una guerra brutal, hermanos, y en un descuido podemos hacer un daño terrible. No lo veamos como cosa pequeña. No importa cuántos años tengas en el Señor, no importa cuánta Biblia manejes, esto no se santifica ahogándolo en un mar de espiritualidad. Es un asunto de fe donde nosotros debemos creer que debemos pelear esa guerra. Es una buena batalla de la fe y es donde nosotros debemos andar en el Espíritu sin no satisfacer los deseos de la carne, porque siempre estarán contra el Espíritu. Esto lo traemos nosotros, hermano. Va con nosotros por todas partes.
A mí me ha sorprendido el dolor y la tristeza de varios hermanos que han tenido sus hijos creyentes con educación escolar cristiana, en escuelas cristianas, con pues una enseñanza intensa de la palabra de Dios en sus hogares, y ahora están rechazando el Evangelio. Y hay muchos por todas partes. Alguno de estos jóvenes abrió por ahí una página de Facebook y quedaron sorprendidos por la cantidad de jóvenes en todo el mundo, cristianos abandonando la fe, cristianos, jóvenes de hijos cristianos abandonando la fe. Hermanos, debemos ser fieles al Señor. Es un reto enorme, pero solamente siendo fieles al Señor es que nosotros podemos seguir adelante en la vida cristiana. Aquí en el mismo capítulo 5 de Gálatas nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahí hay fidelidad, estar firmes en que soy libre para vivir para Cristo. Soy libre para caminar en sus caminos. Soy libre para decirle no al pecado. Cuando no era libre no podía. Me comía, me absorbía el pecado y la maldad. Pero ahora soy libre y por eso puedo yo andar en los caminos del Señor. Pero pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Hermanos, estamos esperando que el Señor venga por nosotros y esperamos la justicia, esa justicia que fue adquirida por el Señor Jesucristo, que es nuestra y que nos permitirá estar por toda la eternidad en la presencia de Dios. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tenemos mucha libertad, hagamos lo que es bueno, hagamos lo que es correcto, sirviéndonos, animándonos, ayudándonos. Y ahorita veremos otros 3 puntos importantes aquí, que son vitales para que nuestra vida cristiana permanezca y nuestra prole, los hijos que ustedes tengan y los que nosotros tengamos y los hijos de nuestros hijos, puedan apreciar la obra del Señor, puedan apreciar la fe. De nosotros depende, pero de permanecer fieles al Señor. Fieles al Señor, que es la demanda que Dios nos hace. Así que andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Quieres vivir para el Señor? Está la oposición de la carne. ¿Quieres vivir para la carne? Pues está la oposición del Señor. No vas a hacer lo que quieras, pero el mandamiento es ser fiel a un hecho, que andemos en el Espíritu a pesar de la oposición de la carne. Ahora, hermanos, Dios ha establecido algunas prácticas de la vida cristiana que son para nosotros vitales para poder salir adelante en esta guerra de todos los días, desde que todo el tiempo amanecimos, dormimos, dormidos, puede estar la batalla y de repente arrecia, se pone más difícil, ahí está. Pero creo que debemos recordar estos 4 puntos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermanos, escuchemos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Escuchemos mensajes de la palabra de Dios. Porque la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los hijos. La palabra de Dios es muy importante y al conocer la palabra de Dios, esto fortalece nuestra fe. La palabra de Dios hace que esto se haga más sólido, más fuerte. La palabra de Dios, porque el Señor ha puesto su nombre y su palabra sobre todas las cosas, como dice el Salmo 66. Segundo, no dejando de reuniros para estimularos a la fe y a las buenas obras. Congregarnos en el nombre del Señor es un mandamiento de parte de Dios que nos sostiene en la vida cristiana. Nos ayuda a estar fortalecidos para tomar la decisión de ser fiel hasta la muerte por el Señor. De ser fiel al Señor y andar con Él. El estar reunidos
Pues no en vano el Señor lo dice con toda claridad: 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. José Luis nos recordaba el versículo de Hebreos en donde dice que nos hemos acercado a la Sión celestial, ahí donde están muchos ángeles, donde está el Señor, donde están los santos, donde están todos, están ahí. Hay una grande nube de testigos que está con nosotros en este momento. No sé hasta dónde es todo esto, hasta qué punto llegue toda esta realidad espiritual que tenemos ahí, pero nos fortalece, nos ayuda. Yo volteo y digo, pues hasta aquí, 60 años de ser creyente, pero muchas veces quizá pude abandonar la fe. Pero por la gracia de Dios y por la ayuda en la iglesia, por las oraciones de los hermanos, por las exhortaciones que me dieron, nos ha permitido vivir todos estos años, como otros, como ustedes, hermanos, que hemos vivido y nos hemos sostenido a pesar de todas las cosas que pudieron haber estado en contra, para estar fieles con el Señor y seguir adelante y escuchando su palabra. Reunirnos para estimularnos a la fe y a las buenas obras. Luego dice también, un tercer punto sería ponernos de acuerdo para pedir, utilizar la oración. La oración es un recurso maravilloso que nosotros tenemos. Conforme oramos, aprendemos. Conforme oramos, vamos practicando esto de una manera más libre, permitiendo que el Señor sea el que nos vaya guiando al orar y al decir las cosas que tenemos que pedir al Señor y ser fortalecidos en esto. La oración es importante porque ahí está nuestro recurso. Pedimos a Él y el Señor responde y nos libra y nos ayuda y nos sostiene y nos fortalece. También la verdad de lo que el Señor dice, ¿verdad? Que decía ahorita, están ahí reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y ese es nuestro monte de Sión, ahí todos juntos, allí. Yo creo que a la iglesia le damos poco valor, pero debemos de tener presente, digo, así es, así pasa, ¿verdad? Nos pasa a todos, pero debemos de tener presente que venimos a rendirle culto al Señor. Y Él está presente en medio de nosotros. Él está aquí. Él está escuchando. Él sabe qué estamos diciendo. Él está juzgando las cosas que estamos aquí, pero Él está actuando y va a actuar en cada uno de ustedes y en mí en lo que estamos escuchando de su palabra. Él está orando, es un mandamiento, su iglesia es importante, Él la ama, es su novia, será su esposa un día por toda la eternidad. Para Él es vital la iglesia, es su templo, es un lugar santo, sagrado la iglesia. Y yo quiero animarles, hermanos, para que con fidelidad cambiemos nuestro chip, cambiemos nuestro pensamiento. La iglesia es fundamental para el crecimiento espiritual y para mantenernos fieles al Señor. La Biblia es fundamental para mantenernos fieles al Señor. Tener la oración presente en medio de la iglesia es fundamental para mantenernos fieles al Señor. Esto es importante, porque con esto nosotros vamos ahí caminando adelante. Ahora, hermanos, si no podemos ser fieles, es que no hay espíritu. Dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu es el que nos permite ser fieles, no somos nosotros. Es Él dentro de nosotros el que nos ayuda y nos fortalece para ser fieles. Pero quiero animarles en esta mañana a tomar una decisión por el Señor de ser fieles al Señor. No a los hombres, a los principios de la palabra que el Señor ha establecido aquí. Su palabra, su enseñanza, la adoración al Señor, el culto al Señor, que seamos fieles al Señor. Necesitamos estas cosas que les he comentado. Es importante y mantengámonos fieles. La fidelidad es algo que el Señor espera de nosotros.
Habrá situaciones que todos ustedes van a pasar. Nadie nos escapamos de sufrir, de tenemos tristezas, de que algún hijo se nos ponga muy malo, tener alguna pérdida de un ser querido. Todo puede pasar. Pero vamos a tener que tomar decisiones para ser fieles al Señor. A lo mejor yo soy muy egoísta y muy vanidoso y entonces estoy pensando en mí y en lo mío. Y tengo que ser fiel y rechazar eso y entonces buscar al Señor y entregarme a Él y servir a otros de todo corazón. Hay muchas cosas que constantemente debemos hacer. Ser fieles al Señor. Es al Señor, no a la gente, no al grupo, no al nombre de Ivo, al Señor. Y aquí estamos reunidos en su nombre para adorarle y rendirle culto y aprender más de Él. Yo he querido que quede este mensaje como: ser fieles al Señor es lo mejor que podemos hacer. Ocúpate en ser fiel al Señor. Pídele fortaleza para ser fiel al Señor. Y recordar que si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces viene como fruto del Espíritu Santo ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que nos permite seguir fieles al Señor en esta vida, en este mundo, en estas circunstancias, en toda esta situación adversa. Seamos fieles al Señor, hermano. Es lo mejor que podemos hacer. Es la mejor inversión que podemos hacer. Determinar ser fieles al Señor, en escuchar la palabra, en no dejarnos de reunir, en orar, en practicar la oración como iglesia, el saber que, tener conciencia de que yo voy ahí y donde están dos o más reunidos, ahí está el Señor en medio de ellos. No es un chiste, no es un juego. Dios no nos está engañando. Él ha dicho en su palabra que esta es una realidad. Creámoslo de todo corazón. Invirtamos nuestra vida en ser fieles al Señor de todo corazón, para caminar en sus caminos y cada día tener una mayor gozo y bendición y confianza de conforme va pasando la vida y vamos madurando y creciendo, que lo que mejor podemos y debemos hacer es invertir nuestra vida en ser fieles al Señor, porque esto manifiesta que somos del Espíritu de Dios. Hagamos esto. La próxima semana estaremos viendo los capítulos que siguen. Bueno, déjenme decir, ya se me estaba olvidando el 25. ¿Cómo andamos de tiempo? Espero que no sea mucho. Ahí va. Muy bien. En el capítulo 25, déjenme decirles una sencilla interpretación de esto. Hace muchos años, un amigo me preguntó: oye, ¿tú eres cristiano? Y yo le dije: sí. ¿Y por qué nunca hablas de Cristo? No tengo facilidad de palabra, es muy difícil, estas cosas son religiosas, requieren conocimiento, lo que fuera. Y entonces, en esos días, llega un amigo y yo tomo la Biblia y le digo: oye, la Biblia es tremenda. Y él se quedó así, ¿verdad? Viéndome, pues nunca hablaba yo de la Biblia, más bien decía groserías. Entonces le digo: la Biblia es tremenda. Ah, sí, no hombre, no te imaginas cuántas cosas dice. Es fabuloso todo lo que tiene aquí. No hombre, es grandioso cada una de las palabras que están aquí. No hallaba más que superlativos, porque no sabía nada de la Biblia, ni de su mensaje. Y a mí me parece que lo que está pasando aquí con Bildad es algo parecido. Como que Zofar y Elifaz, después de que Job responde aquí en el capítulo 24, como que Bildad y Zofar se le quedan viendo, como que Zofar y Elifaz se le quedan viendo a Bildad. A Bildad, y como diciéndole: oye, ahora vas tú, vale. Y pues nomás alcanzó a escribir 6 versículos. No fue mucho. Y pues más bien exaltó al Señor, ¿verdad? Pero él lo exaltó mal, porque se olvidó de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de su compasión hacia los pecadores.
no lo menciona. Nomás dice, ¿cómo puede un hombre ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de la mujer? No hay manera, decía él. Sí la hay. Cuando dice, si aún la luna no tiene brillo delante de Dios y las estrellas no son puras a sus ojos, cuánto menos el hombre que es larva y el hijo de hombre que es gusano. No es esto lo que Dios tiene en mente. Para Dios, Él está rescatando al hombre con el precio más alto, que ha sido la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y ahí, por toda esta maldad, Él vino y nos rescató. Y Él tiene el concepto de hacernos sus hijos y llevarnos a lugares tremendos, sacarnos del estercolero y ponernos en el trono con el Señor en una condición distinta. Entonces, pues este hombre nomás pudo hacer eso, ¿verdad? Pero se olvidó de la misericordia del Señor. Y dice el Salmo 13:5, pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocija en tu salvación. Sí, somos larvas, gusanos, pero en su misericordia confiamos y en nuestro corazón se regocija en su salvación. Hermanos, seamos fieles hasta la muerte. Es lo mejor que podemos hacer. Y la próxima semana veremos que al ser fieles vamos a encontrar un gran tesoro, un tesoro enorme. Y ese va a ser pues, el énfasis, con el favor de Dios, si el Señor lo permite, la próxima semana. Vamos a ver. Amado Padre Celestial, te pedimos en esta hora que nos ayudes a ser fieles a ti. Que nuestro corazón esté rendido a tus pies para seguirte, para entregarnos a ti, para entregar nuestras vidas, para entregar nuestro ser y confiar plenamente en las verdades de tu palabra, en la enseñanza de la Escritura, en la obra que tú haces por medio de la iglesia, en la obra que tú haces a través de la oración, a través de todo esto que nosotros tenemos como tesoros preciosos, tus promesas, Señor, las promesas de tu palabra, la gracia tuya que está actuando constantemente en nuestras vidas, tu gran misericordia, tu gran amor. Señor, cuánta riqueza nos has dado para que nosotros podamos ser fieles. Ayúdanos a todos para entenderlo más y mejor, para que podamos con toda confianza determinar ser fieles sabiendo que tú estás de nuestro lado y tú eres quien nos ayuda para que seamos fieles a ti hasta la muerte. Encamínanos en esto, Señor, convéncenos de que es lo mejor que podemos hacer, ser fieles a ti. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor los bendiga.